nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Mañana se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los escritores más queridos por nuestro público, como demuestran los libros que edita Homo Leyes, Rafael García Serrano. 100 años. Un autor, un gran autor de la literatura española del siglo XX, pero maldito. ¿Y maldito por qué? Maldito porque era falangista. Es interesante porque la Falange ha cubierto 40 años de la historia de España de una forma determinante, pero es más interesante aún si tenemos en cuenta que Rafael García Serrano fue falangista de primera hora, cuando la Falange debía mucho más a Ortega y Gasset que al fascismo. ¿Qué fue la Falange? ¿Por qué nació la Falange? Vamos a hablar de eso hoy y lo vamos a hacer precisamente con un hijo de Rafael García Serrano, nuestro compañero Eduardo García Serrano. Un pequeño vídeo para poner en contexto el asunto y empezamos. El 29 de octubre de 1933 se fundaba en el Teatro de la Comedia en Madrid Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera, que terminaría jugando un papel determinante en nuestra historia. Falange nacía de la mano de José Antonio, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, el aviador Julio Ruiz de Alda, héroe del Plus Ultra, y el diputado republicano Alfonso García Valdecasas, discípulo de Ortega, miembro de la agrupación del Servicio de la República y cofundador en 1932 del Frente Español, que pretendía ser una materialización política del pensamiento orteguiano. Falange terminó siendo, a su modo, esa cristalización, un movimiento de carácter nacionalista con fuertes tintes tradicionales y al mismo tiempo una acusada influencia de Ortega. Falange enlazó pronto con otros movimientos que también buscaban una renovación profunda de la vida española desde perspectivas ajenas al marxismo y muy lejos de la derecha monárquica o confesional. El 4 de marzo de 1934, Falange se fusionaba con las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Las JONS reunían tanto el impulso sindicalista de Ramiro Ledesma, propiamente fascista, como el carácter agrario de las juntas castellanas de Onésimo Redondo. La Falange y las JONS tenían en común una sintonía genérica con los movimientos nacional revolucionarios de la Europa de aquel tiempo, pero sobre todo se veían a sí mismas como una alternativa moderna a la derecha española de la Segunda República. Falange Española de las JONS adoptó la bandera roja y negra y el emblema del yugo y las flechas de cuño ramirista. Su himno, el Cara al Sol, procedía de Falange, así como la elección de la camisa azul a guisa de uniforme. El movimiento pronto conoció una crisis. Ramiro Ledesma se separó a principios de 1935, pero no hubo escisión. Fe de las JONS pronto fue dejada de lado por los financieros de derechas, mucho más cómodos en la ceda de Gil Robles. El movimiento conoció una grave crisis, acentuada por la detención de José Antonio, ya bajo el Frente Popular. Sin embargo, la guerra civil convertiría a Falange en el eje del bando nacional, forzosamente fusionada en 1973 con el requete carlista. Así nació Falange Española tradicionalista de las JONS. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Encantado de recibirte aquí en Tiempos Modernos por primera vez, que no será la última. Eso espero, y muchas gracias. Faltaría más. Todo, muchas gracias. ¿Por qué se afilió tu padre a Falange? Estamos hablando de Pamplona, bueno, aunque él estaba más en Madrid, ¿verdad? 1930 y... En el 33. En el 33, o sea, primera hora de primera hora. El año del discurso fundacional. Mi padre es un jovencísimo estudiante que termina su bachillerato en Pamplona, viene a estudiar a Madrid porque su padre, mi abuelo Eladio, catedrático de instituto, está dando clase en Madrid y él se viene a hacer la carrera Filosofía y Letras a Madrid. Y escucha en un bar, por la radio, el discurso fundacional en la Comedia. Mi padre militaba en la FUE. Es lo que te iba a decir, porque tu padre entonces que no era un prefascista. O sea, la FUE era una federación universitaria de estudiantes de carácter patriota
pero más bien de izquierda. Pero muy izquierdista, claro. Muy izquierdista. Nosotros conservamos en casa el carnet de mi padre de la FUE, que cuando él se afilia a Falange, le expulsan y ponen expulsado por fascista. Ah, mira, está bien en eso. la FUE. Entonces mi padre escucha con sus ansias de revolución, sus ansias de que el pueblo español alcance unas condiciones prósperas y dignas de vida a los trabajadores españoles, sus ansias de que España recupere lo mejor de su historia para proyectarlo hacia el futuro. Ese joven estudiante de 17 años está escuchando en un bar el discurso de la comedia y se le enciende la bombiez. Esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, y desde ese momento se afilia. Contra lo que ha contado la historiografía posterior, aquella Falange inicial no es, como decir, un movimiento que nace con la intención de imitar a los fascismos europeos, porque ya hay uno ahí que es el de Albiñana, que es el partido nacionalista aquel español, que ya existía. Es en realidad otra cosa, y la mayor, García Valdecasas, por ejemplo, claro, es gente fundamentalmente orteguiana, ¿no? Sí, sí, de la tendencia orteguiana republicana, por supuesto que sí. Mi padre era republicano, mi padre adoraba, tenía pasión por la historia de España, exactamente igual que tú. Y lo que deseaba era encontrar un movimiento político que aunase la gran tradición española, la gran tradición cristiana española, la gran tradición revolucionaria en lo social española, que empieza con los Reyes Católicos y sigue con todo el movimiento durante el siglo XIX, con todo el movimiento tradicionalista español, que son los grandes revolucionarios sociales, y no la izquierda, y que eso aunase a los españoles y proyectase a la gran España hacia el futuro. Eso él no lo encuentra en la izquierda. En la izquierda no encuentra más que rencor, revancha, odio y lucha de clases. No lo encuentra en la izquierda. Y no lo encuentra en la derecha tradicional española, que son unos partidos de derechas que están en el bostezo permanente y en el terror ante el avance de la izquierda. Y ahí surge la Falange, para acabar con todo eso. Hay un momento en el que José Antonio le dice a Indalecio Prieto, que era su íntimo amigo, le dice a Indalecio Prieto que si el Partido Socialista tuviera la veta patriótica que tiene la Falange, él, José Antonio y la Falange no tendrían razón de ser. Yeah. Es aunar lo social, la justicia social. José Antonio lo dice muy bien en un momento grave de su vida. Dice que su sueño ha sido la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero fundamentalmente para aquellos españoles que por carecer de pan y de justicia no pueden reconciliarse con la idea de la patria. Estamos hablando en este momento de un movimiento muy minoritario. Muy minoritario. Y que va a seguir siendo muy minoritario hasta el día antes de la Guerra Civil. Exacto. De muy pocos miles de afiliados. Muy pocos. La Falange surge en un primer momento como un movimiento netamente universitario, de jóvenes universitarios. De ahí va creciendo muy poquito, pero con mucha fuerza, mucha cohesión interna, y a partir de la unión con las JONS, la Falange cobra todo ese sentido social a través de Onésimo Redondo y de Ramiro Ledesma Ramos. Del mundo universitario pasa, porque además la Falange nace en una gran urbe, en sus primeros momentos no trasciende a la España rural ni tampoco a la España fabril, pero a partir de ese momento la Falange trasciende al mundo fabril de las grandes ciudades, bien es cierto que no de manera mayoritaria, por supuesto que no, y al mundo rural, sobre todo en Castilla, Onésimo Redondo. Y a partir de ahí, pues es cuando la Falange alcanza, digamos, su punto más alto, esa primera Falange a la que tú te refieres, su punto más alto en el sentido revolucionario. Sí. Pero en el sentido revolucionario de los Reyes Católicos. Ese sentido revolucionario, no el sentido revolucionario de la izquierda rencorosa de clases, sino de la transformación de la estructura del Estado, etc. Tu padre vuelve a Pamplona. ¿Pero en Pamplona había algún falangista más, además de tu padre? No. Porque, claro, además Pamplona era el centro de del requete. No. Pamplona, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, fue bueno, el gran baluarte del requete español. Con los cuales nosotros tuvimos, después del decreto de unificación, sí, bueno, pues ciertas, pero el objetivo es común.
en el requeté la tradición revolucionaria en lo social española, que está en los tradicionalistas españoles, en los grandes pensadores del tradicionalismo español, y, por supuesto, el amor inapelable del requeté y de la Falange a España. Siempre me he preguntado, alguien como tu padre, es decir, un chaval de provincias que viene a Madrid, claro, que se mete en la vida urbana, en la vida, digamos, en la gran vida, perdón, unos de provincias también, pero bueno, a la hora de volver, me imagino que va con sus ideas en la cabeza, y de repente estalla la guerra, y la guerra lo cambia todo, y cambia también la Falange de una forma radical. Sí, claro. Ese es el momento en el que la Falange se convierte, desgraciadamente para la Falange, en un movimiento de masas al estilo fascista. En el momento en el que estalla la guerra civil y el alistamiento a la Falange es masivo, desordenado y sin ningún tipo de filtro. El alistarse a la Falange era garantía de, y sobre todo una vez que llega la victoria militar y de su mano la paz, ya fue el desideratum en ese sentido. Ahí es cuando la Falange empieza, desgraciadamente, a perder su sentido original. Ojo, dando durante aquellos años las condiciones de dignidad laboral a los trabajadores españoles que no consiguieron, por supuesto, con la República. Que no consiguieron con la República. Esto es importante subrayarlo, pero de eso hablaremos otro día, porque es verdad que es muy importante. Es decir, la cara de España cambia en 20 años desde el punto de vista social, precisamente por la huella de Falange, aunque ya no fuera aquella Falange inicial a la que tu padre se afilió. Pero tu propio padre experimentaría esa transformación en sí mismo, porque una guerra no pasa en balde por encima de uno. Y tu padre combatió, fue herido, perdió un pulmón, en fin, que la cosa... hay un elemento de maduración en la historia de la humanidad que es la guerra. La guerra hace que un chico de 17 años, un alférez de 19 años, que es lo que fue mi padre hasta que murió, ese alférez de infantería, de la gloriosa infantería española, alférez falangista, eso es lo que él fue siempre. O sea, los años fueron pasando por él, los años maduraron su bellísima prosa, la mejoraron, le dieron solera, maduraron su persona, pero él fue siempre ese alférez de 19 años. Es interesante, efectivamente, la guerra es nuestra madre, como dice Junger, porque es verdad que por encima de ideologías y de cualquier otra cosa, esa experiencia vital. Vamos a recordar algunos nombres fundamentales de la obra de Rafael García Serrano, aprovechando este centenario que evidentemente no pasa todos los días. La fiel infantería, La gran esperanza, el diccionario de un Macuto, que es algo, en fin, una obra completamente fenomenal. Solo ese libro le tendría que haber valido un sillón en la academia. Efectivamente. Y que jamás tuvo... Que jamás tuvo por ser falangista. Por ser falangista. Simple y sencillamente. Camilo José Cela así se lo dijo. Fíjate. No eres académico, Rafael, porque sigues siendo falangista. No lo fue bajo el régimen de Franco, por cierto, y mucho menos... Bajo el régimen de Franco, que le censura, le prohíbe y le secuestra la fiel infantería, que fue Premio Nacional de Literatura en el 43, en confrontación con la familia de Pascual Duarte, y durante 16 años tiene secuestrada la novela por su inmenso amor al enemigo, por el inmenso amor al enemigo que muestra en la novela. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. La verdad es que esto es para empezar a contar y no parar, porque es una historia realmente formidable. Hablaremos, claro, fueron 40 años de la historia de España, vamos a hablar más, por supuesto que sí, de la Falange, de lo que significó para la historia de España. Pensemos en la sección femenina, por ejemplo. Fue determinante para 2 generaciones. Hoy se trataba fundamentalmente de, aprovechando el centenario de Rafael García Serrano, hablar de él y del origen. Y en próximos días, más. Muchísimas gracias por estar ahí.